Continuamos con la solución del simulacro aplicado el sábado 22 de abril. Ahora vamos a resolver los ejercicios 14 y 15 que son del tema de sucesiones. El enunciado general para los dos ejercicios dice así: un obrero trabaja en una bodega acomodando columnas de cajas. Los requerimientos de empaque dicen que la columna que acomode el primer día debe tener una sola caja, la del segundo día debe tener 3 cajas y así sucesivamente como se indica en la figura. Ahora entonces vamos a mirar la figura aquí completa. Nos dice que el primer día el obrero acomoda una columna con una caja. Aquí tenemos la cantidad de cajas. El segundo día acumula una columna con 3 cajas. El tercer día con 5 y el cuarto día con 7. La pregunta del ejercicio 14 es el número de cajas que debe tener la columna que construya el día 30. Entonces, para el día 30, ¿cuántas cajas debe tener esa columna? Vamos a mirar la secuencia. Entonces, podemos observar que el primer día al segundo aumentó de 1 a 3. Esto quiere decir que acomodó 2 cajas más que el día anterior. Lo mismo del segundo día al tercero, de 3 a 5, acomodó 2 cajas más. De 5 a 7 son 2 cajas más. Esto nos muestra que esta sucesión es una progresión aritmética. ¿Cómo la reconocemos? Siempre el valor que aumenta o disminuye es igual. En este caso siempre está sumando 2. Para encontrar las expresiones de las progresiones aritméticas es muy sencillo. A esto que siempre le está sumando lo vamos a llamar la diferencia. Entonces simplemente tomamos la diferencia, la multiplicamos por n, que sería el número del día, y después hacemos la corrección. Necesitamos averiguar cuánto hay que sumarle a este 2 o restarle para que nos dé lo del primer día. Para de 2 llegar a 1, pues debemos restarle 1. Eso quiere decir que la expresión que nos permite calcular cualquier término de esta sucesión es 2n menos 1. Por ejemplo, hagamos la prueba. Si tenemos el segundo día, el número de cajas que acomodó es 3. Vamos a comprobar que esta expresión sí nos arroja ese número. Entonces, para el segundo día, n sería igual a 2, porque es el segundo día. Reemplazando en la expresión, tenemos que nos daría 2 por 2 menos 1, 4 menos 1 da 3, como efectivamente debe dar. Si comprobamos con este valor, cuando n es 1, cuando n es 3, porque es el tercer día, o cuando n es 4, porque es el cuarto día, nos debe dar el número correspondiente a la secuencia. Ya hemos averiguado cuál es la expresión para esta sucesión, que en este caso también es una progresión aritmética. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 14. En el enunciado nos dicen el número de cajas que debe tener la columna que construye el día 30. Entonces, el día 30, n sería igual a 30. Simplemente reemplazamos en la expresión, tenemos 2 por 30 menos 1, que sería 2 por 30, 60, menos 1, 59. La columna que construya el día 30 tendrá 59 cajas. Por tanto, la respuesta es B. Hagamos hincapié en esto. Esta sucesión es una progresión aritmética. ¿Por qué? Siempre aumenta lo mismo. Una constante, que en este caso esa constante es 2. Ese es el número que va acá en la expresión. N
que es la posición, en este caso el número del día, si es el primero o el segundo, siempre se multiplica por esa diferencia que nos da acá. Y para saber qué número le agrego o qué número le resto, simplemente cojo la diferencia y miro cuánto hay que sumarle o restarle para que me dé este primer término. De ahí fue que salió el 2n-1. Y ya lo otro fue simplemente reemplazar en la expresión. Ahora, con este mismo ejercicio o con este mismo enunciado, vamos a resolver el ejercicio número 15. El ejercicio número 15 dice: al cabo de 40 días, el obrero debe haber acomodado un total de ¿cuántas cajas? Entonces acá, en el ejercicio 15, vamos a borrar, ya nos están preguntando por algo diferente. No solamente cambia el número de días, sino que en este caso nos están preguntando por el total de cajas acomodadas, el total al día 40. En este caso podemos ver, el primer día ha acomodado una caja. El segundo día, aquí ya no son 3 cajas, porque como me están diciendo el total, son 1, 2, 3 cajas del segundo día, más una que ya había acomodado, serían 4 cajas. 1, 2, 3, 4 cajas. Para el tercer día, hacemos un razonamiento similar. Ya no tendremos solamente las 5 cajas que acomodó ese tercer día, sino que hay que agregarle las que ya lleva acomodadas, que son estas 4 cajas de los días anteriores. Es decir, que el total de cajas para el tercer día sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sumándole las 7 del cuarto día, entonces 9 más 7 nos da 16. Nos están preguntando, al día 40, ¿cuántas cajas debe haber acomodado en total el obrero? Para esto, entonces, tenemos que seguir esta secuencia. Esta secuencia se debe reconocer porque es muy común. Esta es la secuencia de los números cuadrados. Es decir, el primer término lo puedo calcular multiplicando 1 por 1. El segundo término es 2 por 2. El tercer término es 3 por 3, 9, y así sucesivamente. El cuarto es 4 por 4. Entonces, la expresión que me va a permitir calcular cualquier valor de la sucesión va a ser n por n, o lo que es lo mismo, n al cuadrado. Ya tenemos la expresión para calcular cualquiera de los términos que me pregunten. En este caso el ejercicio pregunta el total de cajas el día 40. Entonces, como es el día 40, simplemente voy a reemplazar n va a ser igual a 40, y por tanto la expresión que me dice cuántas cajas en total acomodado a ese día sería 40 a la 2. 4 por 4, 16. Agregando 2 ceros, daría 1600. ¿Qué quiere decir? Que en el día 40, el total de todas las cajas acumuladas y organizadas por el obrero serían 1600. Volviendo al comienzo, entonces tenemos esta expresión, es bastante común en los ejercicios de sucesiones, que es la de los números cuadrados, y por eso es necesario que cuando estemos trabajando sucesiones la tengamos presente y la reconozcamos fácilmente. La sucesión 1, 4, 9, 16, 25 y así sucesivamente.